Gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es alabar al Señor, bendecir su nombre. Este es el día, dice la palabra del Señor, que el Señor ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito Dios, Padre Santo, toma el control, Padre bendito, de mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Padre Santo, en esta hora, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, llevando la palabra, Señor, a las vidas, llevando la palabra a los corazones, llevando la palabra, Señor, a donde se necesita, Señor. Porque tu promesa, Señor amado, es que tu palabra no regresará vacía, sino que hará lo que tú quieres en los corazones. Padre Santo, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta tarde en este pasaje de la Escritura en Santiago. Y el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y el versículo 12 dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Vamos a meditar. Yo me encontraba ahí 3 palabras principales en los pasajes que estamos considerando en estos y en otro más en Primera de Pedro. Persevera, aprueba, triunfa. Y es en estas palabras que vamos a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Creo que todos sabemos lo que es pasar por dificultades, pasar por situaciones adversas, pasar por luchas, por pruebas, quizá enfermedad, un problema legal, un problema moral. Sabemos de todo esto y hemos pasado, pero como la palabra del Señor lo presenta aquí, el apóstol Santiago dice: tengan por sumo gozo. Quiere decir un gozo perfecto, un gozo pleno, el pasar por diferentes pruebas. Y meditaba en esto y estaba dormida, y mientras dormía meditaba en estas palabras. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso nos hable a nosotros de que debemos tener gozo, pero un gozo perfecto en medio de las circunstancias? Y mientras me traía el Espíritu Santo la palabra en este pasaje, meditaba una y otra vez durante que dormía, y cuando por la mañana, por la madrugada me desperté, volvían de nuevo estas palabras: persevera, aprueba, triunfa. Y eso es lo que nos presenta aquí la palabra del Señor. Y lo primero que podemos ver nosotros es que a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las circunstancias adversas, es que nosotros podemos desarrollar el carácter que el Señor quiere formar en nuestras vidas. Tengan por sumo gozo, dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Solamente cuando hemos alcanzado el nivel de relación con Dios, de madurez espiritual, es que podríamos gozarnos en medio de las dificultades. Y el apóstol Pablo nos lo presenta una y otra vez y él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y tenemos personajes bíblicos que en medio de las diversas pruebas pudieron adorar a Dios, pudieron glorificar a Dios, pudieron exaltar su nombre, y tenemos el ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo más grande en el libro de Job. Tenemos a Job pasando por todas las pruebas que pudiera usted imaginar haber pasado. Quizá hayamos pasado una, dos, alguna de esas pruebas, pero
Job fue pasado por pruebas diversas, por situaciones diversas. Perdió todo económicamente hablando, perdió a sus hijos, y yo creo que el dolor de perder un hijo es un dolor terrible. Yo creo que de los dolores más grandes que podamos experimentar como seres humanos. Y Job perdió todos sus hijos en un mismo día. Y todavía quedándole su salud, el enemigo va delante de la presencia del Padre y le dice: carne por carne. Todo lo que el hombre tiene lo va a dar por su vida. Y es permitido por Dios al enemigo tocar la salud de Job. Es tocado en su salud física, y dice la palabra del Señor que estaba tirado en polvo, estaba tirado en ceniza, se rascaba con un tiesto. Él estaba en ese punto, yo creo, de desesperación, de impotencia, de dolor tan grande, y él todavía ahí glorificando a Dios. Él pudiendo expresar esas palabras: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Y cuando en medio de la prueba física de su salud viene su esposa, quizá porque ella también estaba experimentando el dolor de haber perdido a sus hijos y haber perdido todo lo que tenían los dos, viene y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice: ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Y la palabra de Dios nos deja ver que en todo eso Job no pecó con sus labios, sino que pudo él perseverar. Fue desarrollado el carácter a través de la dificultad. Cuando vino la crítica, la murmuración, el ataque de sus supuestos amigos, la palabra del Señor dice que en todo esto que Job expresó no pecó con sus labios, sino que pudo desarrollar ese carácter que Dios esperaba que desarrollara. Pudo considerarlo Dios, y la palabra del Señor dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice a Satanás: y aun cuando tú me incitaste en contra de él, él retuvo su integridad. Él no maldijo, él pudo perseverar. Cuando nosotros pasamos es precisamente por estas diferentes pruebas, por esas diferentes luchas que se desarrolla el carácter cristiano. Y la palabra del Señor en el libro de Efesios nos habla de que Dios espera que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, y esto es Cristo Jesús. Quiere Dios que lleguemos a esa medida, a esa estatura, que desarrollemos ese carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo en nuestros corazones. Y vamos a mirar cómo lo presenta no solamente aquí Santiago, hablando de tener por sumo gozo la prueba, la lucha y la dificultad, sino también el apóstol Pedro, trayéndonos a la mente y al corazón para poder entender lo que Dios está esperando de nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes mediante la fe. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, dice, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que merece, aunque probado por fuego, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor, en la revelación de Jesucristo.
Mire qué precioso lo que dice aquí, que es en esa prueba, en esa lucha, en esa dificultad que nosotros vamos a obtener esa herencia. Una herencia, dice la palabra del Señor, incorruptible. Una herencia inmaculada, quiere decir que no tiene ninguna falta, ninguna tacha y que no se marchita. Esta herencia que está reservada para nosotros. Lo mismo que decía Santiago, la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman y esperan su venida. Pero lo que podemos encontrar aquí es que en medio de estas circunstancias se desarrolla esa firmeza, esa perfección y esa seguridad en Dios a través de la prueba. Porque es muy fácil decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos a Dios, que amamos a Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, entonces renegamos. Entonces nos apartamos del camino de Dios, nos quejamos y decimos, no vale la pena confiar en Dios. Y muchas personas se atreven a decir, yo estaba mejor antes, que no conocía a Cristo, que ahora que tengo a Cristo en mi vida. Y lo que miramos aquí en la palabra del Señor es que Dios está esperando que se forme en nosotros, se desarrolle en nosotros ese carácter, se desarrolle en nosotros esa clase de confianza, esa clase de seguridad, para que cuando estemos pasando por la prueba, por la lucha, por la dificultad, no reneguemos, no nos quejemos, no nos desesperemos, no sintamos que no vale la pena seguir adelante. Y lo vemos en Colosenses, en el capítulo 4, la última parte del versículo 12 dice la palabra del Señor, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. O sea, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, es ahí donde debemos demostrar la firmeza. Es ahí donde debemos demostrar que hemos sido hechos perfectos a través de Cristo Jesús. Hemos sido perfeccionados, dice la palabra del Señor, a través del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Hemos sido y estamos siendo perfeccionados, pero aquí dice la palabra del Señor, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Que podamos entender que cada lucha, cada prueba, cada dificultad, ahora que tenemos a Cristo, tiene un propósito. Por eso el apóstol Pablo podía decir, por tanto de buena gana, voy a gloriarme más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Es que en esas circunstancias es cuando verdaderamente vamos a conocer a Dios y vamos a establecer una relación sólida, una relación firme con el Señor. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es posible que tuviera que pasar por todas esas situaciones para poder entender la realidad de Dios? Para poder entender que al Dios que adoraba, ahora lo conoce en su persona, porque ese Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles, si no desfallecemos, ha prometido. Y Jesucristo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra de las cosas que debíamos considerar aquí para poder nosotros pasar la prueba es que la prueba es una prueba temporal, no es una prueba permanente. ¿Sabe que si usted y yo estamos estudiando cualquier materia, sea física, química, matemáticas o cualquier otra materia, nosotros, si no completamos la calificación para tal materia, no aprobamos, reprobamos? ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que volver a someternos a estudiar y a volver a hacer otro examen, otra prueba, porque reprobamos. Pero
aquí es importante entender que la prueba que Dios nos da es una prueba temporal, no es una prueba permanente. Dice capítulo 4 de Segunda de Corintios: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Esto es importante, lo que quiere el Señor de nosotros, que no desfallezcamos en medio de las dificultades, que no nos desalentemos, que no lleguemos a ese punto de querer renegar de Dios o echarle la culpa a Dios de las cosas malas que están viniendo a nuestra vida o que están sucediendo en el mundo. El apóstol Pablo aquí a los corintios les dice: nosotros tenemos un ministerio tal, pero no desfallecemos. Tenemos este ministerio conforme a su misericordia de Dios, pero no debemos desfallecer, no podemos retroceder, tenemos que perseverar, y esto es lo que miramos aquí, la palabra del Señor, que el Señor quiere esto, que entendamos que lo que estamos pasando aquí es temporal, pero lo que Él tiene preparado, reservado en los cielos para nosotros, es eterno. Por tanto, no desfallecemos, dice el verso 16, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria y que sobrepasa toda comparación. O sea que la lucha, la prueba, la dificultad no es comparada con aquello que Dios ha prometido, con aquello que nos espera. El apóstol Santiago lo llama a la corona incorruptible de la vida. Y el apóstol Pedro lo presenta como la esperanza de la salvación. Y miramos entonces nosotras que lo que Dios nos ofrece es mucho más grande que las pruebas, las dificultades y las circunstancias. Entonces, entendiendo que la prueba es temporal, no vamos a desfallecer. Antes, nosotros lo que vamos a hacer es permanecer, es perseverar, es aprobar y es triunfar en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pero mientras estamos en esta vida, quizá tengamos, dice aquí la palabra, por un poco de tiempo, si es necesario, ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba que viene a nosotros, esa prueba más preciosa, prueba de fe más preciosa que el oro. Habla de que la fe es más preciosa que el oro, y la fe se desarrolla precisamente en medio del fuego, en medio del problema, en medio de la dificultad. Yo puedo decir que tengo fe, pero mientras no estoy pasando por una situación difícil, no hay una prueba. No hay una constancia, no hay una seguridad de que verdaderamente soy aquello que digo ser. Pero aquí dice que si es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, nuestra fe más preciosa que el oro va a resultar en alabanza, en gloria y en honor, en la revelación de Jesucristo. Vamos a obtener por fin la salvación de nuestras almas. La palabra del Señor dice que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Podemos caminar en la vida cristiana y estar por un tiempo congregándonos diciendo ser cristianos, pero si es que no permanecemos en medio de la dificultad, no vamos a ser aprobados. Pero algo también que tenemos que saber, además de que la prueba es temporal, tenemos que estar tan seguros que por ahí, por la prueba, no vamos solos. Primera de Pedro 5, del 8 al 10, dice la palabra del Señor: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea que la prueba no es extraña. Todos nuestros
hermanos que antecedieron a nosotros pasaron por diversas pruebas. Tenemos el ejemplo de los discípulos de Jesús, que todos ellos, exceptuando a Juan, murieron de muertes terribles, donde tuvieron que demostrar verdaderamente en dónde estaba su fe, en dónde estaba su confianza. Pero dice la palabra del Señor que esos padecimientos no son exclusivos para los que viven en tal o cual lugar o para los que son tal o cual movimiento doctrinal, sino a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Y dice la palabra del Señor, después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que la prueba no se pasa sola. El mismo Señor Jesucristo va a estar con nosotros en ese poco tiempo en el que pasamos por el sufrimiento. Y ahí Él mismo, dice el pasaje, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer como sus hijos mientras nosotros estamos pasando en la prueba. Quiero recordar a un caso precioso que quizá lo conocemos todos, y estos son acerca de los varones hebreos, los amigos de Daniel, que fueron llevados a la cautividad, que fueron llevados y puestos ahí en Babilonia, y dice la palabra del Señor que se les pidió adorar a la imagen del rey, de Nabucodonosor. Adorar a la estatua al son de las flautas, de los tamboriles, de la zampoña, que se humillaran, que se arrodillaran y adoraran la estatua del rey Nabucodonosor. Y estos varones dijeron: sepas, oh rey, que nosotros no adoraremos a la imagen. Nosotros no vamos a adorar a la estatua, porque nosotros creemos en que al Señor tu Dios adorarás. A Él solo servirás. Esto estoy añadiendo yo, pero eso es lo que ellos creían. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y ellos dijeron: el Dios en que creemos nos puede librar, porque lo sabían con seguridad que Él mismo está ahí, que Él mismo perfecciona, afirma, fortalece y establece en medio de la prueba. Pero si quiere nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras nosotros no vamos a adorar a la estatua, no vamos a adorar a la imagen. ¿Qué le parece que en nuestros días, cuando estamos expuestos a tantas doctrinas falsas, a tantas enseñanzas herejes, usted y yo, como ellos, no tenemos que conformarnos al mundo, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino saber que aun cuando somos rechazados, quizá perseguidos por no creer y no caminar como el mundo camina, ahí vamos nosotros a ser perfeccionados, ahí vamos a ser afirmados, fortalecidos y establecidos verdaderamente como hijos de Dios en medio de la prueba. Ahí estaban ellos dentro del horno de fuego. Y la palabra del Señor dice: cuando el rey quiso venir para mirar qué había pasado con ellos, porque habían sido puestos en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal, viene para mirarlos y él dice: ¿no echaron 3 varones en el fuego? Porque ahora yo miro que hay 4 dentro del fuego y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Ahí es donde Nabucodonosor creyó en la fe que estos varones tenían. Ahí es cuando Nabucodonosor establece que nadie más adore a ningún otro Dios que el Dios del cielo. Mire qué precioso. Pero es porque estos varones se atrevieron a confiar su vida a Dios. Se atrevieron a decir: si nos libra, vamos a adorarle a Él solamente. Pero si no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar a la estatua. No vamos a adorar a la imagen. Dios nos está llamando a no desviarnos a la derecha, a la izquierda, por ninguna
especie de doctrina falsa de engaño, porque se están multiplicando, pero tampoco por ninguna prueba, por ninguna lucha, por ninguna dificultad. No vamos a pasar esa prueba solos. El Dios Todopoderoso ha prometido estar con nosotros. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Dios Todopoderoso dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted y yo podemos vencer, no importa cuál es la prueba. Usted y yo tenemos una corona que está preparada para nosotros y queremos que nadie robe la corona que ha Dios preparado para cada uno de nosotros. Si perseveramos, si aprobamos, si triunfamos en medio de las dificultades, si desarrollamos el carácter, la madurez, la firmeza, la perfección, la seguridad en la voluntad de Dios, vamos a tener la victoria, pero también la corona de la vida que Dios ha prometido para los que le aman. Bendito Dios poderoso. Quizá estamos aquí atribulados en diversas pruebas, pasando por enfermedad, pasando por problemas emocionales, espirituales, legales, económicos, diversos problemas. Pero tú, Señor, nos estás haciendo un llamado a confiar. Nos estás haciendo un llamado a depender de ti. Padre, te pido por aquellos que están pasando en este mismo momento por prueba. Aquellos que necesitan sanidad en este instante, en el nombre de Cristo Jesús. Por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. De la mollera a la planta de los pies fluye la sanidad en esos cuerpos. Aquellos que están pasando por algún problema económico, algún problema emocional, algún problema, Señor amado, de la índole que sea, ponemos nuestra confianza en ti, clamamos a ti, que tú no nos dejas, tú no nos desamparas, tú has prometido que aun cuando nuestro hombre exterior se desgasta, el hombre interior se va a renovar de día en día para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Más de Refrescando el Alma. Por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.